Sé que pequé. Pero en el momento en que lo hice, confieso que sentí cierto placer, una especie de venganza silenciosa, amarga, pero merecida. Fue como si, por unos segundos, hubiera vuelto a ser la mujer fuerte e indispensable que fui un día. Y lo peor de todo es que no me arrepentí de inmediato. Me llevó días, quizás semanas, hasta empezar a escuchar aquella voz dentro de mí diciendo, has ido demasiado lejos. Y así fue. Congelé los fondos de la empresa de mi propia hija. Sí, señor. En pleno mes de diciembre, en vísperas de Navidad. Ella estaba a punto de cerrar un contrato importante, y yo, con un clic, le quité el piso. Lo hice con total conciencia. Por rabia. Por dolor. Por orgullo. Porque, una vez más, me dejó fuera de la cena de Navidad, como si yo fuera un estorbo. Y en ese momento, decidí que si ella me veía como alguien desechable, entonces ella también sentiría el sabor de la exclusión. Lo que ella nunca supo es que su empresa solo existe porque yo vendí un pedazo de mi alma para construirla. Soy Lucía Zamora, tengo 78 años, nací y vivo en Tepic, Nayarit. Todo comenzó hace muchos años, cuando mi hija Mireya decidió casarse con Esteban, un joven encantador, trabajador y lleno de ideas extravagantes. Yo, como buena madre que soy, quise ayudar. Ellos tenían un sueño, abrir una empresa de embalajes ecológicos, algo moderno, con valores sostenibles y orientado al futuro. Esteban era inteligente, sí, pero no tenía un peso en el bolsillo. Y Mireya, recién graduada, tampoco podía contribuir mucho. Yo, por otro lado, tenía un pedazo de tierra heredado de mi difunto padre, allá en Mazatlán. Un terreno plano, valorizado, que guardaba como seguridad para mi vejez. Pensé mucho. Conversé con mi almohada durante semanas. Hasta que, en nombre del amor materno, lo vendí. Usé cada centavo para financiar su proyecto. Lo hice de corazón. Pero lo hice con una condición, pedí ser socia oculta. Quizás fue mi mayor error. Quizás no. En ese momento, parecía sensato. No quería interferir, mucho menos que la gente pensara que todo era obra mía. Quería ver a Mireya brillar. Quería que ella sintiera orgullo, que creciera por mérito propio. Pero también quería estar segura. Entonces, con la ayuda de un abogado de confianza, incluí cláusulas silenciosas, garantías que me daban acceso y control si algún día necesitaba proteger mi inversión. Esteban firmó sin cuestionar. Él era agradecido y me trataba con respeto. En los primeros años, las cosas iban bien. La empresa creció lenta pero firmemente. Mireya me llamaba cada semana para contarme las novedades. Yo lo seguía todo desde lejos, pero con alegría en el pecho. Pero los años pasaron. Y con el crecimiento de la empresa, también llegó el distanciamiento. Las llamadas se volvieron raras. Las visitas, casi inexistentes. Las invitaciones a los almuerzos dominicales desaparecieron. Y, lo más cruel de todo, comenzaron las navidades vacías. Siempre había una excusa, un viaje a Monterrey, demasiados invitados en su casa, o una supuesta nueva tradición, con los suegros. La última Navidad fue la gota que colmó el vaso. Llamé 2 semanas antes, preguntando si podía llevar mi famoso pavó relleno. Mireya respondió secamente, mamá, este año la Navidad será solo para los más cercanos. Creo que es mejor que te quedes en casa. La frase me entró como un cuchillo. ¿Para los más cercanos? ¿Quién más cercano podría haber que yo, que la engendré dentro de mí, que renuncié a todo para que ella tuviera un futuro? Pasé esa noche en silencio. Cociné el pavé, asé el pavó, arreglé la mesa, todo sola. Ni siquiera pude dejar la televisión encendida. Todo me molestaba. Hasta que, el día 24, a las 8 de la noche, me senté frente a la computadora. Abrí los archivos. Miré los documentos que había guardado durante años. Era socia, sí. Tenía poderes. Poderes que nunca usé, hasta ese instante. Bastó una contraseña, una autorización, un comando enviado al contador. En minutos, los fondos de la empresa estaban congelados. Toda la actividad financiera, suspendida. El caos comenzó en la mañana siguiente. Esteban me llamó aterrorizado. Dijo que había algo mal en las cuentas, que los pagos estaban retenidos,
que el sistema indicaba un bloqueo interno. Fingí sorpresa. Pregunté, ¿será un error del banco? Él respondió, hay algo más serio aquí, parece que alguien activó una cláusula de emergencia que nunca antes había visto. Y yo solo dije, buena suerte, Esteban. Feliz Navidad. Sí, lo hice. Lo hice con frialdad. Lo hice con rabia. Pero después, el silencio volvió. Un silencio diferente. Un silencio que incomodaba. Pasé los días siguientes sola, como siempre, pero ahora cargando un peso nuevo. Algo me corroía por dentro. Viejos recuerdos comenzaron a surgir. Mireya de niña, abrazada a mí al borde de la cama, pidiéndome que leyera La Sirenita una vez más. Ella en su graduación del bachillerato, llorando en mi regazo, diciendo que tenía miedo del futuro. Y yo, prometiéndole que siempre estaría allí, para todo. Entonces, ¿por qué llegué a este punto? ¿Cómo me convertí en esta mujer amarga, vengativa, capaz de destruir el sustento de su propia hija? No soy esa persona. Oh, quizás, me convertí en ella. Y fue en ese torbellino de emociones que comencé a sentir el deseo, o mejor, la necesidad, de confesar. No a ella. No a Esteban. Todavía no. Primero a Dios. Porque lo que hice no fue solo un error legal o un abuso de contrato. Fue un pecado. Un pecado grave. Un pecado de orgullo, de dolor, de omisión. Porque en lugar de conversar, elegí herir. En lugar de perdonar, elegí castigar. Y ahora, estoy aquí, sentada en esta silla de mi cocina, con una vela encendida al lado de la radio, escribiendo estas palabras como un ensayo para lo que le diré mañana al padre Andrés. Nunca me confesé con él. Siempre fui a misa, siempre respeté la fe, pero nunca fui lo suficientemente valiente para abrir mi alma. Mañana será diferente. Porque mañana iré a la capilla de Santa Teresa, me arrodillaré ante el confesionario y lo contaré todo. Quiero limpiar mi alma. Quiero, aunque sea tarde, intentar reencontrar a esa mujer que fui un día, la madre que amaba sin exigencias, la esposa que sonreía con paciencia, la hija que no juzgaba a su propia madre. Sé que quizás el perdón no llegue fácil. Ni el de Dios, ni el de Mireya. Pero quiero al menos intentarlo. Porque si muero con este peso, no quiero cargar esta mancha para la eternidad. Y si queda algo bueno dentro de mí, que sea este último gesto de humildad. Que Dios me dé fuerzas para enfrentar lo que vendrá. Porque yo necesito esto. Necesito volver a sentir que soy hija de Él. Y que aún puedo ser madre de verdad. Aunque sea por última vez. La noche anterior fue larga. La vela que encendía al lado de la radio se derritió casi por completo mientras caminaba por la casa en silencio, sosteniendo los recuerdos como quien sostiene pedazos de vidrio, con cuidado para no cortarse, pero ya sangrando por dentro. No pude dormir. Lo que le hice a Mireya, lo que le hice a Esteban, lo que le hice a mi propia conciencia, todo giraba en mi cabeza como un ovillo de dolor que nunca se deshace. Por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo de mí misma. Miedo de en lo que me había convertido. Siempre fui una mujer de carácter, sí, pero también fui justa. O al menos creí que lo era. Me levanté a las 6. Me bañé, me puse un poco de colonia detrás de las orejas, me vestí con mi vestido azul marino, aquel que usé en el bautizo de mi nieto mayor, antes de que la distancia se volviera norma entre nosotros. Me puse los zapatos bajos, tomé mi rosario y salí. El camino a la capilla de Santa Teresa me pareció más largo que nunca, a pesar de estar a solo 3 cuadras de casa. Cada paso parecía pesar más que el anterior. Pasé por el puesto de periódicos del señor Ramón, quien me saludó con el mismo gesto de siempre. Sonreí de vuelta, como si fuera solo otra mañana cualquiera. Pero por dentro, estaba temblando. Cuando entré en la capilla, la luz del sol entraba por los vitrales coloreados, pintando el suelo con tonos rojos, verdes y dorados. Me senté en el último banco. Respiré hondo. Recé un Padre Nuestro, luego un Ave María. Pedí fuerzas. Pedí humildad. Pedí coraje. Al final de la misa, esperé a que todos salieran. El padre Andrés se preparaba para irse cuando me acerqué. Él me miró con serenidad y dijo: ¿Puedo ayudarla, hermana? Tragué saliva,
Apreté el rosario en mis manos y respondí con la voz quebrada. Padre, necesito confesarme. Asintió, sin prisa, y me condujo al confesionario. Me arrodillé. El banco era más duro de lo que recordaba, pero la incomodidad física no era nada comparado con lo que sentía en el alma. Silencio. Un silencio sagrado, que parecía escuchar antes de que ninguna palabra fuera dicha. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puede hablar, hija mía. Cerré los ojos y comencé. Padre, he pecado. He pecado contra mi hija. Contra mi familia. Y contra Dios. Hice algo imperdonable por orgullo. Por venganza. La voz salió entrecortada. Él no dijo nada. Simplemente me dejó continuar. Hace muchos años, ayudé a mi hija y a mi yerno a abrir una empresa. Usé todo mi dinero. Vendí un terreno que era mi único bien. A cambio, pedí ser socia oculta. No quería aparecer, solo quería garantizar mi seguridad. Y durante muchos años, nunca toqué ese poder. Nunca pedí nada. Pero con el tiempo, ellos se fueron alejando, olvidándome. Principalmente mi hija. Comenzó a tratarme como si fuera una carga. Fui desapareciendo de su vida, de los almuerzos, de los cumpleaños, y de las navidades. Me atraganté. Mis ojos ya estaban llenos de lágrimas. La última Navidad, me dijo que la cena sería solo para los más cercanos. Me invadió una rabia tan profunda, y una tristeza aún mayor. Entonces, padre, usé mi poder de socia oculta. Congelé los fondos de la empresa. Los dejé sin salida. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Fingí sorpresa. Solo dije, buena suerte, feliz Navidad. Lo hice. Lo hice con frialdad. Lo hice queriendo que ella sufriera. Después de un breve silencio, el padre habló. Su voz era suave, pero cargada de autoridad espiritual. Cada palabra entró como aguja y, al mismo tiempo, como bálsamo. Lucía, el orgullo es una de las raíces más profundas del pecado. Se disfraza de justicia, de autoprotección, incluso de amor propio. Pero en el fondo, nos aleja de todo lo que es divino. Lo que usted hizo fue grave, sí. No solo por el daño material, sino porque usó algo que debería ser expresión de amor, su ayuda, su sacrificio, como instrumento de retaliación. No hay justicia cuando hay venganza. El Evangelio nos enseña que el amor verdadero es aquel que no exige nada a cambio. Y sé que ser madre también cansa. También duele. Pero aún así, el llamado de Cristo es el perdón, no el castigo. Lloraba en silencio, con el rostro cubierto por mis manos. Padre, me siento sucia. Como si hubiera manchado toda la maternidad que viví. Como si todo lo bueno que hice hubiera sido borrado por ese gesto terrible. Nada borra una vida de amor sincero, hija mía. Pero el pecado exige reparación. Exige humildad. Dios es misericordioso, pero espera de nosotros una respuesta. ¿Está arrepentida? De todo corazón. Con toda mi alma. Nunca imaginé que me convertiría en una mujer vengativa. Solo quería ser amada. Solo quería ser parte de su vida. Entonces escuche con atención. Su penitencia será la más difícil y la más liberadora. Necesita buscarla. Mirarla a los ojos. Contarle la verdad. Pedirle perdón. Sin exigencias, sin esperar nada a cambio. Solo eso. Y además, devuélvales el control de la empresa. Renuncia al contrato, a las cláusulas, a la posición oculta. Confíe en que Dios proveerá lo necesario para que viva con dignidad. Su valor no está en lo que posee, sino en el amor que aún puede ofrecer. Sentí un escalofrío. Era como si cada palabra suya abriera un espacio nuevo dentro de mí. Como si mi alma, por tanto tiempo encerrada, tuviera finalmente un rayo de luz. Padre, ¿y si ella no me perdona? Su perdón no está en sus manos. Está en las de ella. Lo que está en las suyas es la verdad. Y Dios se encarga del resto. Permanecí arrodillada unos segundos más, en silencio, sintiendo que el peso se iba lentamente. El padre hizo la oración de absolución y, al final, me dijo,
Vaya en paz, Lucía. Y recuerde, a veces, la mayor fuerza está en pedir perdón con sinceridad. Dios la espera con los brazos abiertos. Y quizás, su hija también. Me levanté. Mis piernas temblaban. Mis ojos ardían. Pero algo dentro de mí había cambiado. Salí de la capilla y miré al cielo. Estaba nublado. Pero yo sabía, pronto saldría el sol. Regresé a casa caminando lentamente, como si cada paso fuera una preparación para lo que vendría. El confesionario quedó atrás, pero las palabras del padre resonaban dentro de mí como una campana que no deja de sonar. Necesita buscarla. Mirarla a los ojos. Contarle la verdad. Pedirle perdón. Nunca imaginé que sería tan difícil. Pedir perdón exige mucho más que hablar, exige despojarse del orgullo, de la razón, de las heridas que nos hicieron levantar muros a lo largo de la vida. Y allí estaba yo, una mujer de 78 años, con el rostro marcado y el corazón aún más, intentando hacer algo que nunca supe hacer bien, abrir mi pecho sin defensas. Esperé 2 días. No por cobardía, sino porque necesitaba reunir fuerzas. Hice un arroz dulce como a ella le gustaba de niña, preparé una pequeña cesta con algunas fotos antiguas y escribí una carta a mano. Le dije que necesitaba conversar. Que no era sobre la empresa, ni sobre la Navidad, ni sobre resentimientos, era sobre nosotras. Pedí perdón por haber sido una madre que no supo demostrar cuánto dolía ser dejada de lado. Entregué la carta en la portería de la empresa. Ni siquiera sabía si ella todavía trabajaba allí después del caos que causé. Volví a casa con el estómago revuelto. Mis dedos temblaban. A la mañana siguiente, sonó el teléfono fijo. Era ella. La voz, fría. Cautelosa. ¿Puede venir a mi casa? Hoy. A las 3 de la tarde. No hubo beso, no hubo, mamá. Solo eso. Pero era suficiente. Me arreglé el cabello con cuidado, me puse un poco de labial y separé los documentos de la empresa. El papeleo con la cláusula de socia oculta, las autorizaciones, todo. Lo puse dentro de una carpeta amarilla. Estaba lista para cumplir mi penitencia, aunque ella no me quisiera allí. Llamé a la puerta a las 3 en punto. Quien abrió fue Esteban. Parecía más delgado. Cansado. Pero me saludó con educación. Ella está en la sala. Puede pasar. Atravesé el corredor como quien camina hacia un juicio. La sala estaba ordenada, pero había un silencio espeso en el aire. Mireya estaba de pie, cerca de la ventana, con los brazos cruzados. Cuando me vio, tardó en decir algo. Solo me observó, como quien intenta descifrar si es seguro hablar. Siéntese, dijo, finalmente. Obedecí. Puse la cesta con el arroz dulce sobre la mesita de centro. Ella ni siquiera lo miró. ¿Vino a disculparse? Vine a pedir perdón. Y a explicar. Ella respiró hondo y dijo. Destruyó la empresa en uno de los momentos más importantes del año. Tuvimos que posponer contratos, perdimos clientes. La gente se quedó sin salario. ¿Y todo porque se sintió, qué? ¿Rechazada? Cerré los ojos. La vergüenza me cubría por completo. Me sentí olvidada, hija. Me sentí inútil. Como si mi presencia fuera molesta. Cuando me dijo que la Navidad era solo para los más cercanos, algo dentro de mí se rompió. Sabía que tenía poder sobre la empresa, pero me juré a mí misma que nunca lo usaría. Y lo usé. Porque estaba herida. Estuvo mal. Fue cruel. Y no tengo justificación. Solo arrepentimiento. Ella permaneció en silencio por un tiempo que pareció eterno. Sus ojos estaban rojos. Esteban entró en la sala, se acercó y se sentó a su lado. Ambos me miraban como si esperaran más. Traje esto, dije, entregando la carpeta. Aquí están todos los documentos que me convierten en socia. Renuncio. Todo será de ustedes. No quiero más vínculo con la empresa. Quiero que crezcan libres, sin miedo a lo que yo pueda hacer. Lo que hice ya fue lo suficientemente monstruoso. Ella tomó la carpeta con manos temblorosas. No la abrió.
Solo la sostuvo, como si pesara más que el mundo. ¿Por qué nunca me dijo que era socia? Porque quería que ustedes crecieran por mérito propio. Pensé que los estaba protegiendo. Pero, en el fondo, intentaba mantener el control sin parecer que lo hacía. Siempre quiso controlarlo todo. Desde que tengo memoria. Las palabras dolieron. Pero eran ciertas. Tragué saliva. Por eso estoy aquí, Mireya. No solo para pedir perdón, sino para decir que renuncio a eso. Y a mi orgullo también. Ya fui lo suficientemente fuerte para renunciar a bienes. Ahora quiero ser fuerte para renunciar al ego. Ella guardó silencio. Luego se levantó. Caminó hacia la cocina. Nos quedamos allí, Esteban y yo, sin intercambiar palabra. Solo el sonido de vasos siendo colocados en el fregadero. Minutos después, regresó con una taza de té. Me la entregó. Era mi favorito, manzanilla con canela. Me senté erguida. Casi lloro con ese gesto tan pequeño, pero tan inmenso. No es una mujer mala, madre. Pero se volvió alguien demasiado dura. Y eso, lastimó a mucha gente. Lo sé. Y no quiero irme con este peso. Ella me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo que no veía desde hacía años, tristeza. No rabia. No indiferencia. Tristeza. Mireya era mi hija, sí. Pero ahora veía que, en muchos momentos, también había sido mi víctima. De mis silencios. De mis exigencias. De mi incapacidad para mostrar fragilidad. Quiero intentar perdonarla. No sé si pueda hoy. Pero quiero. Eso fue más de lo que esperaba. Más de lo que merecía. Asentí con la cabeza. Bebí un sorbo de té. Y sentí que el calor volvía a mi cuerpo. Por primera vez desde aquella noche en que congelé los fondos de la empresa, sentí que quizás aún había espacio para recomenzar. Aún no era reconciliación. Aún no era un abrazo. Pero era algo. Era el comienzo. Antes de irme, le entregué un sobre con la escritura del terreno que había vendido años atrás. Logré recomprar una pequeña parte, con mucho esfuerzo. Y lo registré a nombre de mis nietos. Dije. Que ellos tengan un futuro más ligero que el nuestro. Ella tomó el sobre con cuidado. Esta vez, no dudó. Me dio un beso en la frente. Vaya con Dios, madre. Salí con el corazón apretado. Pero por primera vez, era una opresión buena. Una opresión que nace de la verdad. De la humildad. Del amor que, incluso herido, aún late. Regresé a casa como quien regresa de una guerra interior. Cada habitación parecía más silenciosa que nunca, pero dentro de mí había una nueva melodía, aún tímida, pero real. Algo había cambiado en la mirada de Mireya, algo que no veía desde hacía mucho tiempo. No era exactamente perdón, todavía. Pero era una invitación. Una invitación a que volviera a ser parte, aunque fuera pequeña, de aquello que por tanto tiempo me excluyó. Y por más que mi orgullo quisiera un abrazo inmediato, un te amo espontáneo, aprendí ese día que el verdadero arrepentimiento no exige recompensa. Simplemente entrega. Y espera con humildad. En los días siguientes, seguí viviendo a mi ritmo tranquilo. Me levantaba temprano, regaba mis plantas, leía mis devocionales y, por primera vez, volví a rezar con sinceridad. Ese rosario que colgaba en mi cabecera volvió a mis manos. Y la oración dejó de ser rutina y se convirtió en refugio. El padre Andrés tenía razón, mi alma necesitaba más silencio que explicaciones. Y Dios sabía escuchar lo que ni yo sabía nombrar. La semana siguiente, recibí un sobre. Era una carta de Mireya, escrita con su caligrafía, esa que siempre fue inclinada y firme, como ella. Decía pocas palabras, pero suficientes para hacerme llorar. Mamá, estoy pensando en ti todos los días. Todavía duele, pero lo estoy intentando. Gracias por haber venido. El arroz dulce estaba como lo recordaba. Un día a la vez. Mireya. Leí eso 5 veces. Luego lo guardé junto a mis fotos antiguas, como si fuera un tesoro. Lo que construí con ella a lo largo de tantos años se había agrietado,
pero no se había derrumbado por completo. Aún había cimientos. Y eso, para una madre, ya es más que suficiente. Con el tiempo, la noticia de mi salida de la empresa se extendió. Algunos vecinos se confundieron. Otros, aliviados. Siempre hubo quienes dijeron que era controladora, orgullosa, difícil de tratar. Y quizás eran verdades que tardé en aceptar. Pero ya no necesitaba la aprobación de nadie. Lo que me importaba ahora era lo que aún podía construir, y, principalmente, lo que podía reparar. Busqué al padre Andrés una última vez, no para una nueva confesión, sino para agradecerle. Le dije que había seguido cada palabra de la penitencia. Que había renunciado a la empresa, pedido perdón, entregado los documentos. Y que ahora, por primera vez en años, dormía en paz. Él me escuchó con esa misma mirada tranquila de antes, y dijo: Dios ya sabía de su arrepentimiento incluso antes de que llamara a la puerta del confesionario. Pero Él quería que usted lo reconociera por sí misma. Que enfrentara el dolor con verdad. Y usted lo enfrentó. Ahora, viva con ligereza. Siga siendo instrumento de paz. Porque a veces, el milagro más grande no es la reconciliación, es la transformación del corazón. Salí de la capilla con una sensación de misión cumplida. No de forma triunfal, sino serena. Entendí que no necesitamos volver a ser lo que éramos. A veces, Dios quiere que seamos algo nuevo. Al mes siguiente, para mi sorpresa, Mireya me invitó a almorzar en familia. No era Navidad. No era un cumpleaños. Era solo un domingo. Llegué con un pastel de maíz y un paño de cocina bordado a mano. Esteban me recibió con una sonrisa cansada, pero sincera. Los nietos vinieron corriendo. Y allí, sentada a la mesa con ellos, entendí lo que realmente importa, no es el control, ni la posición, ni la importancia financiera que tenemos en la vida de las personas, sino el amor silencioso que permanece, incluso después de los errores. Conté la verdad a mis nietos mayores, de forma adaptada, con cuidado. Les dije que la abuela cometió un error grave, pero que tuvo el valor de pedir perdón. Y que eso es lo que diferencia a las personas grandes de las personas pequeñas. Me abrazaron. Y uno de ellos dijo: Abuela, siempre te invitaremos a la Navidad. Tragué el llanto. Miré al cielo. Y di las gracias. Hoy, no tengo más cargo, no tengo más terreno, ni acciones de empresa. Pero tengo algo que ninguna cuenta bancaria puede dar: paz. Una paz construida con verdad, arrepentimiento y amor. Y si pudiera volver atrás en el tiempo, no para deshacer todo, sino para abrazar a esa Lucía orgullosa que congeló las finanzas de su hija, le diría: no necesitas castigar para ser recordada. Solo necesitas amar, incluso si duele. La vida me enseñó, tarde pero aún a tiempo, que el perdón verdadero comienza con el valor de arrodillarse ante aquel a quien herimos. Y que a veces, el regalo de Navidad más grande es ser invitada de nuevo a sentarse a la mesa, con menos razón y más corazón. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por escucharme con el corazón abierto. Y si algún día te sientes olvidada, excluida o herida por aquellos que amas, respira. Confiesa. Libérate. Porque mientras haya vida, aún hay tiempo para recomenzar. Comenta aquí abajo desde donde estás viendo este video. Quiero saber a dónde llegó mi historia. Que Dios te bendiga y te guarde, y que nunca falten la verdad, el perdón y el amor en tu mesa.